eres digno, Señor. Tú eres digno de gloria. Para escudriñar la palabra de Dios, estudiarla, sacarle provecho y así poder fortalecer nuestra vida cristiana. Porque en medio de los problemas necesitamos fortaleza, y qué mejor fortaleza que la que viene de Dios. Así que leyendo la palabra podemos saber mucho de ello. Hoy vamos a hablar de el profeta Nahum y vamos a hablar sobre lo que Nahum opina de Dios. Pero antes de eso debemos decirle que el libro de Nahum fue escrito por este profeta, Nahum, quien era de Judá. Nahum significa consolación, significa consuelo, significa ayuda. Nahum fue contemporáneo de tres profetas más, a saber, Sofonías, Habacuc y Jeremías. Nahum profetizó durante la segunda mitad del siglo 7 a.C., antes de que ocurriera la destrucción de aquella gran ciudad llamada Nínive, en el año 612 a.C. Y este capítulo 1, que es el que vamos a ver ahorita, se le considera como un salmo, porque este habla de Dios y resalta la majestad del Señor. Nahum describe esta majestad y habla de un poder de Dios que, airado, castigará sin remedio a sus enemigos. El veredicto de Dios contra Nínive. Habrá salvación para Judá. Y miren lo que dice el libro de Nahum, capítulo 1. Dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas cerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, y ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies
del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció de todo. Así que en este pasaje, capítulo 1, versículo 1 al 15, se le considera como un salmo, porque habla de Dios. Así que a la pregunta, pues, ¿de quién es Dios? Nahum da una respuesta, y una respuesta muy interesante. La primera cosa de ellas es que Dios es vengador con sus enemigos, en los primeros 2 versículos que ya acabamos de leer. Dios es celoso, Dios es vengador, y Dios se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. Siempre hemos escuchado que Dios es amor y que Dios no puede castigar. Sin embargo, este pasaje señala que Dios aquí es todo lo contrario. Lo que quiere decir que todos los que rechacen a Dios conscientemente, todos los que hablan mal de Dios y critican sus obras y sus beneficios, serán castigados. Y esto nos debe de poner nuestra mente en alerta para no proferir ninguna palabra contra Dios que sea maldiciente o bien que sea crítica para el Señor, porque el Señor no lo merece. El Señor se está cumpliendo con sus planes y los va a seguir cumpliendo. Pero todos aquellos que le den la espalda a Dios, todos aquellos que le estén dando la espalda a Dios en este momento, si no se arrepienten de su pecado, porque ese es un pecado, Dios se vengará de ellos. Por eso así lo menciona este pasaje. La segunda cosa que vemos aquí es que Dios conoce al culpable. No debemos de pensar que todos aquellos que rechazan al Señor, que creen que pueden engañarlo, o que le dan una explicación humana a lo que hace y dice, se saldrán con la suya. Dios de antemano conoce nuestro corazón. Lo que nuestro corazón siente en la profundidad de los pensamientos, Dios conoce si somos culpables. Sin embargo, pues en la benevolencia de Dios, en ese conocimiento que Él tiene, Dios es lento para la ira. Él da oportunidad a todos los seres humanos de que nos arrepintamos de nuestro pecado. Porque si no, entonces el Señor no dará por inocente al culpable. Y debemos de estar muy presurosos en este aspecto por hacer cambios interiores en nuestra vida. Nahum sigue diciendo, Jehová marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Y eso es para que nos demos cuenta. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de estar en el mero centro de un tornado, por ejemplo, o ha estado en el mero corazón de una tormenta, de esas que de vez en cuando nos llegan a nuestro alrededor, deberán saber que pues todas esas cosas deben de hacernos pensar que detrás de esa tormenta, detrás de ese huracán, de ese tornado, de ese ciclón,
está la mano de Dios, porque Dios los ha fabricado, Dios los ha creado. Así que debemos de estar listos para que, reconociendo que si Dios es el que mueve la naturaleza, también conoce nuestra vida. Él conoce nuestros pensamientos. En este mismo momento, ahí sentados en nuestra recámara o en nuestra sala, con nuestros pensamientos volando de un lado para otro, Dios conoce cada uno de ellos. Y aún los pensamientos que no tenemos en favor de Dios, Dios los conoce. Debiéramos de estar conscientes de ello y con más constancia pensar en el Señor, pensar en los caminos que Dios tiene ya descritos, que debiéramos nosotros descubrirlos y caminar por ellos. Así que no hay manera de escapar, porque Dios nos conoce y nos conoce muy, muy bien. La tercera cosa que vemos en este pasaje de Nahum, pero ahora en los versículos 4 y 5, es que la naturaleza conoce a Dios. La naturaleza está en comunicación con Dios, porque la naturaleza es de su propiedad. Dios la creó y al haberla creado le pertenece todo lo que vemos: el sol y las estrellas, las aves en el aire, como los peces en el mar, son de su propiedad. Y Dios está consciente de eso. Por eso aprendemos aquí que Dios es soberano. Con su creación, Dios es soberano. Dice este pasaje que Dios reprende al mar y hace que se seque. Él dice aquí que Dios seca también los ríos. Y también habla de dos montañas importantes en aquella región, Basán y el Carmelo, que según este pasaje se van a venir abajo. Y esto es posible. He estado mirando unos videos de cerros, montañas altas que inesperadamente se vienen abajo y llenan la carretera por donde pasan esos vehículos. También he visto videos ahora por el asunto del clima, de todas esas montañas cargadas con hielo, cómo se han venido abajo. Bueno, Dios sabe todo y Dios conoce todo. Así que cuando veamos una cosa como esta, debemos de acordarnos, bueno, Dios está ahí, haciendo lo que a Él le parece hacer. Así que todo lo que esté ocurriendo está en las manos de Dios, está bajo su control, y solamente sucederán aquellas cosas que a Dios le parezcan que deben de suceder. La otra cosa, en este pasaje del capítulo 1, versículo 6, nos dice que Dios es un juez inminente. Por decirlo de otra manera, Dios como juez, su función como tal, Él va a cumplir con su trabajo. Por eso Nahum hace esta serie de preguntas. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿O quién resistirá, dice otra versión, delante de su ira? ¿Quién quedará en pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuza las peñas delante de él. Las figuras que mencionábamos de todos estos elementos de la naturaleza, cómo se mueven todos esos tornados, ciclones y tormentas
que llegan constantemente, bueno, nos habla de que de veras, si Dios va a juzgarnos, simplemente cuando eso llega o cuando eso llegue, su juicio no podrá ser detenido. Ni yo lo podré detener con mis oraciones, ni la iglesia lo podrá detener con sus rezos. Simplemente cuando llegue el momento de que este mundo sea juzgado por Dios, por la rebeldía que tiene, y esa rebeldía se manifiesta por rechazar a Cristo Jesús como el único Salvador. Todo lo que el mundo hizo en esta semana pasada, que en lugar de reflexionar, perdió el control aún de sus pensamientos y sentimientos y se entregó a la embriaguez. Cuidado, porque simplemente ese es un reflejo de el rechazo que la gente siente por Dios y por las cosas espirituales. Así que Dios va a juzgar este mundo tarde que temprano. Todo esto va a pasar por su juicio y usted y yo tendremos que pasar por el juicio de Dios. Uno para recibir la vida eterna y otros para ser echados fuera de la presencia de Dios sin remedio. Y por último, vemos nosotros aquí algo muy importante. Nahum así lo considera. En el versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Bueno es Jehová, dice Nahum, a pesar de todo lo que Dios es, vengador de sus enemigos, que Dios conoce al culpable, que Dios controla la naturaleza como a Él le parece que la debe de controlar, que Él es un juez y que toda persona será juzgada algún día. Dice Nahum que a pesar de todo eso, Dios es bueno. Por eso señala aquí con gran acierto: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y luego dice, y conoce a los que en él confían. Así que ciertamente este mundo será juzgado y lo que sucede a nuestro alrededor no habla más que de la justicia de Dios, pero en medio de todo ello la bondad del Señor sale adelante y sale en la persona de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es nuestro Salvador. Él es nuestro abogado, Él es el que intercede por nosotros. Cada vez que le pedimos a Dios que tenga misericordia por nosotros y por su pueblo, el Señor intercede y el Señor responde. Y Él no va a abandonar a su pueblo. Todos los que conocen a Dios serán juzgados también, pero serán juzgados para darles vida eterna. Y Él conoce a su pueblo, dice el versículo 7. Esto habla de que nada puede escapar a la memoria de Dios. Él me conoce a mí y me conoce por nombre, como le conoce a usted y lo conoce por nombre. Y Dios quiere que usted de alguna manera se libre del juicio de Dios, porque el juicio de Dios va a caer sobre la humanidad. De hecho, muchas de las cosas que están ocurriendo no son más que una clara señal de que Dios está juzgando al mundo. Pero va a llegar un momento cuando el juicio será todavía más grande. Y lo único que nos puede liberar de su enojo es Jesucristo. Por eso tenemos que creer en Él. El Señor Jesucristo sabía esto, por eso le decían: vengan a mí,
Todos los que estén trabajados de su vida, de hacer las cosas mal, de ir contra la corriente, de rechazar a Dios, acérquense a mí, crean en mí, y yo les voy a dar descanso para sus almas. Y esta es una promesa muy buena. Por eso aquí cabe una pregunta. ¿Usted realmente conoce a Dios? ¿Realmente sabe quién es Dios? ¿Realmente ha llegado a la conclusión que realmente Dios va a juzgar su vida? ¿Y sabe usted que Dios proveyó para nosotros un medio para librarnos de su justicia? Y que es Cristo Jesús. Así que Él nos ayude a seguir adelante. Padre amado, de nuevo te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para librarnos del horror del juicio final que tú tienes preparados para todos aquellos que te han rechazado conscientemente y que voluntariamente han decidido por darle la espalda al Señor Jesucristo y no creer en Él, creer en otras cosas y en otros dioses y en otros salvadores, menos en el que tú enviaste y que permitiste que muriese en la cruz del Calvario. Señor, ayúdanos a los que creemos para seguir con nuestra mente siempre lúcida y limpia, pensando en ti todos los días. Y cada vez que leemos en tu palabra estas promesas tan grandes, que nuestro corazón se goce. Te seguimos pidiendo por los enfermos, te seguimos pidiendo por los que están en los hospitales, por los que viajan. Señor, ayúdanos a todos, sobre todo en este asunto de fe, de creer en ti. Ayúdanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.